era aquel ejercicio verbal donde las palabras compartían un mismo significado, diferente escritura. Entonces, palabras comparten una similitud en el significado, ¿sí? Entonces, nosotros veíamos que existía una sinonimia total y una sinonimia parcial. Esto quería decir que en la sinonimia total yo tenía como ejemplo, vamos a poner aquí, si utilizaba una palabra, la palabra no iba a alterar el significado, ¿no? Entonces aquí no altera el significado o lo que se quiere decir el mensaje en la oración, ¿ya? No altera el significado o el mensaje en la oración, en la oración. Pero ¿qué pasaba cuando ya nosotros hablábamos de un tipo de sinonimia parcial? Como su propio nombre lo dice, parcialmente, la sinonimia iba a cambiar, ¿ya? Iba a cambiar. Entonces aquí teníamos que en la sinonimia parcial, cambiaba cambia el significado o el mensaje en la oración. ¿Ya? ¿Qué teníamos que tener en cuenta también entonces al momento de realizar una palabra o un sinónimo? Teníamos que tener en cuenta también el mensaje. Y la antonimia venía a ser cuando las palabras comparten significados opuestos, ¿no? Significados opuestos. Nivel primaria. Entonces yo podría poner aquí la siguiente palabra. Voy a bajar un poquito más. Yo podría colocar aquí la palabra roñoso, que es una persona tacaña, también conocido como manicorto, y podría dar la palabra generoso, ¿sí? Generoso. Antón. Brillante o fulgurante, ¿sí? Opaco, ¿ya? Luego veíamos el tema de términos excluidos. Y en los términos excluidos recordábamos que se elimina, era aquel ejercicio verbal, donde se eliminaba la premisa que es ajena al campo semántico. Y nosotros recordemos, ¿no? ¿Qué venía a ser el campo semántico? Y nosotros recordamos como observación, aquí vamos a poner otro color, el campo semántico es lo que se habla del conjunto de palabras. Quiere decir que es el tema, ¿sí? Punto de palabras, es el tema, ¿ya? Uy, mejor, el tema. Entonces, si ponemos de ejemplo como campo semántico, yo coloco aquí, a ver, vamos a colocar el siguiente ejemplo. Tenemos, tengo licuadora, arrocera, microondas, y a ver, tostadora. ¿Cuál vendría a ser mi campo semántico aquí, chicos? ¿Cuál creen que sería mi campo semántico? ¿De qué estamos hablando? De artefactos. Claro, artefactos, ¿sí o no? Muy bien, Maf. Artefactos. ¿Sí? Artefactos de línea blanca, ¿verdad? Entonces el campo semántico aquí sería artefacto.
Ya recuerda entonces que viene a ser el campo semántico. El campo semántico es el conjunto que tienen en común, ¿verdad? Pero si yo coloco en licuadora, arrocera, microondas, tostadora, coma, vamos a agregar otra palabra aquí. Y en esta palabra yo coloco secadora de cabello. Ingresaría en mi campo semántico, ¿sí o no? ¿Qué dicen? No hay forma, ¿no? Esto se elimina, ¿ya? Entonces, para recordar la definición de término excluido, es aquella palabra, como secador de cabello, que se elimina o se aleja del campo semántico. Entonces, cada vez que yo quiera resolver un término excluido, lo primero que voy a hacer es identificar cada palabra si pertenecen al mismo campo semántico y la palabra que no pertenezca al campo semántico es la que se excluye. Ahora, tengamos en cuenta algo. Como son términos excluidos, puede ser diferente, ¿no? Puede ser los días de la semana, de sinónimos, de antónimos, pueden ser de escritores. Aquí hay que tener ya bastante bagaje cultural, puede ser continentes, países, no sé, límites del Perú, departamentos del Perú. Entonces, las preguntas están dirigidas también un poco ya transversales en los temas que ustedes han trabajado, valores, antivalores, significado. Entonces, por ahí dense cuenta bastante en el término excluido, ¿ya? Y el plan de redacción, teniendo en cuenta ya como definición, plan de redacción era aquel ejercicio verbal. Cámara color. Era el ejercicio verbal donde el que nos permitía nosotros dar un sentido a las oraciones, ¿no? Nos permitía ordenar de manera coherente y cohesionada las oraciones. ¿Y cómo se presentan estas oraciones en el plan de redacción? Se presentaban de manera desordenada, ¿no? Que se encuentran desordenadas, ¿ya? Nosotros íbamos a tener en cuenta que para desarrollar el plan de redacción siempre iba a haber una estructura. La estructura más conocida es la introducción, donde aquí se pueden encontrar de repente un inicio. Puedes colocar aquí el contexto, de donde inicia todo. Podríamos encontrar en introducción como primera oración, podríamos encontrar el concepto, podríamos encontrar el origen de la palabra. Luego de la introducción iba el desarrollo, ¿sí? Esas son las partes que siempre tiene un texto, recordando también. Y en el desarrollo podríamos encontrar ya la definición, podríamos encontrar no sé, el campo, pero ¿cómo lo coloco aquí? A ver. Podríamos colocar de repente argumentos, argumentos que sustenten la teoría, ¿sí? Aquí también en el desarrollo podríamos colocar una definición más detallada, podríamos colocar también el concepto léxico, dependiendo si estamos hablando de una palabra, y en la conclusión, ya en el cierre, podríamos encontrar conclusiones, podríamos con eh, ejemplos, ¿sí? Podríamos encontrar también en el cierre, podríamos encontrar como cierres o argumentos, ¿sí? Argumentos de cierre que vendrían a ser, ya podríamos hacer pruebas, va a depender mucho del plan de redacción, ¿ya?
Mayormente como característica, el plan de redacción siempre se conforma de 5 oraciones. Aquí vamos a colocar, recuerda que el plan de redacción siempre tiene 5 oraciones, ¿ya? Y mayormente este plan de redacción no se da de manera desordenada. Puede ser por cronología, entonces vamos a recordar esto. ¿Sí? Entonces todo esto lo vimos ya en las primeras semanas del bimestre, recordando estos temas de manera general.